En el capítulo N5 vamos a hablar de movimiento lineal. ¿Ok? Otra vez, vamos a hablar sobre movimiento en una sola dimensión. Y también vamos a aprender de dos tipos de fuerzas de fricción. La fuerza de fricción entre dos superficies sólidas y la fuerza de fricción entre un objeto sólido y un fluido, que se llama también la fuerza de arrastre. Comenzamos. Ok, pues vamos a hablar de movimiento lineal, o sea, movimiento en una sola dimensión. El truco algo que podemos aprender de este capítulo es que ayuda un montón orientar nuestro marco de referencia tal que uno de los ejes sea esa dimensión de movimiento, ese eje de movimiento. Al hacer eso, o sea, si, por ejemplo, si orientamos el eje de X que coincida con la línea de movimiento del objeto, pues eso lo que hace es que el vector de aceleración solo va a tener un componente y todos los demás van a ser cero. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo de esto. Déjame poner algo aquí. Ahora. Vamos a hablar del plano inclinado. El plano inclinado es eso, es simplemente una superficie plana que esté inclinada con respecto a una línea horizontal. ¿Okay? Así que medimos esa inclinación usualmente con este ángulo. Si ponemos un objeto en ese plano inclinado y si hay algún movimiento, pues ese movimiento va a ser un movimiento lineal. Va a estar en algún lugar en esta línea entrecortada aquí. ¿Okay? Vamos a primero hablar sobre ese movimiento sin fricción. Lo que queremos hacer es encontrar la aceleración de esta masita que he puesto en este plano inclinado. Como el movimiento va a ser solamente en esta línea, pues lo que yo puedo hacer es coger mi marco de referencia y orientarlo de tal manera que el eje de X sea ese eje o esa dimensión de movimiento. Y obviamente el eje de Y va a ser perpendicular a eso. En este marco de referencia, entonces la aceleración solamente tiene un componente, el componente de X. El componente de Y es 0. Este es un caso donde el movimiento del objeto nos va a ayudar a poder determinar cosas sobre las fuerzas. Okay, así que viendo solamente el problema ya sé que ese movimiento es lineal y pues he orientado, como dije, el marco de referencia. En ese marco de referencia, la fuerza normal que siente el objeto debido a la interacción de contacto con el plano está en el eje de Y. Ahora, la fuerza gravitacional de la interacción gravitacional entre el objeto y la Tierra que apunta hacia abajo con respecto a este marco de referencia va a ser un ángulo con respecto al eje de Y negativo. ¿Cuánto es ese ángulo que hace esa fuerza? Pues mira, podemos hacer un poquito de geometría. Si yo cojo ese vectorcito de fuerza y lo extiendo, voy a formar este triángulo que está acá. Esta línea entrecortada vendría a ser el eje de Y. Lo que yo quiero aquí es ese ángulo beta. Pues mirando este triángulo, yo sé que alfa más zeta tienen que sumar 90 grados. Ahora, esta línea, por definición, es perpendicular al plano. Por lo tanto, beta y alfa tienen que sumar 90 grados también. Restando esas dos ecuaciones, pues me da la ecuación de que este ángulo que está aquí tiene que ser igual a este ángulo que está acá. Beta es igual al ángulo de inclinación. Pues continuando con este ejemplo,
cojo mi marco de referencia, lo voy a enderezar, ¿verdad? Para no tener el pescuezo virado. Así que tengo mi eje de X, mi eje de Y, mi fuerza normal que estaba en el eje de Y, y esta es el peso que estaba inclinado con respecto al eje de Y negativo. Ahora aplico la segunda ley. Al aplicar la segunda ley, pues la suma de todas las fuerzas me da la fuerza neta. La fuerza normal solamente tiene componente en Y en mi marco de referencia. El peso pues va a tener un componente de X que es positivo FG seno de Z y va a tener un componente de Y que es negativo FG coseno de Z. Y según la segunda ley de Newton, eso tiene que ser igual a la masa del objeto por la aceleración. Así que de la segunda ley de Newton puedo sacar dos ecuaciones para cada componente. Tengo una para el componente de X, Fg seno de Z igual a M a X, y tengo otra para el componente de Y, Fn menos Fg coseno de Z igual a 0. Observe que al hacer esto que hemos hecho con el marco de referencia, de orientar el eje de X en la dirección de movimiento, eso hace que el componente, que solamente tenga la aceleración un componente distinto de 0, y eso me simplifica las ecuaciones que voy a obtener. Tengo una ecuación que va a ser igual a 0 y solamente una ecuación que es igual a ese componente. Como lo que me interesa es la aceleración, nada más tengo que buscar un componente de la aceleración para obtenerlo. Ahí está la simplificación. Así que, mirando esta primera ecuación que está aquí, tengo que el peso, mg, seno de z, es igual a m a x. La masa se cancela y me queda que la aceleración es simplemente g seno de z. Ahora, esta segunda ecuación no la usé para nada, pero esta ecuación me está dando información de la fuerza normal. La fuerza normal tiene que ser igual a mg coseno de z.